A fines de los años 90, el mundo estaba convencido de que algo iba a ocurrir. El cambio de milenio se acercaba, los noticieros hablaban del efecto Y2K, las ciudades crecían más rápido que nunca, la delincuencia ocupaba titulares, Internet comenzaba a transformar la vida cotidiana, y en los videojuegos el futuro todavía era una promesa. En medio de ese clima de incertidumbre apareció una obra extraña, ambiciosa, imperfecta, demasiado adelantada para su tiempo. Un juego que imaginó una ciudad abierta cuando el concepto de mundo abierto aún no se había convertido en una industria. Su nombre fue Urban Chaos o Caos Urbano, y esta es su historia. La historia comienza en Inglaterra, en una época en la que el Reino Unido era una de las grandes potencias creativas de los videojuegos. Algunos de los desarrolladores más talentosos de la legendaria Bullfrog Production decidieron abandonar la seguridad de un estudio consagrado para perseguir una idea más arriesgada. Fundaron de esta manera un pequeño equipo llamado Mackie Food Production. No tenían en ese momento una franquicia famosa, no tenían marcas conocidas, lo único que tenían era una pregunta: ¿qué pasa si una ciudad completa se convierte en el escenario principal de un videojuego? No hablamos de una sucesión de niveles, no hablamos de una serie de corredores conectados, hablamos de una ciudad viva, caótica, peligrosa e impredecible. Tenemos que presentar a la ciudad. Union City no es simplemente el lugar donde ocurre la historia. La ciudad respira, es la historia. La ciudad se deteriora, se desmorona, sus calles están dominadas por pandillas, sus edificios están cansados, los ciudadanos sobreviven como pueden entre incendios, disturbios, violencia urbana. No es una representación tan realista de Nueva York en ese momento, pero sí es algo más parecido a lo que podría ser una pesadilla inspirada en todas las ansiedades urbanas de fines del siglo XX. Una ciudad imaginada por desarrolladores que observaban el cambio de época que se acercaba a toda velocidad. En este videojuego encarnamos a Darcy Stern, una joven agente de policía que comienza patrullando las calles y enfrentándose a pandillas comunes, pero cuanto más avanza la historia, más evidente resulta que la ciudad esconde algo, y ese algo es mucho más oscuro. Lo que empieza como un relato policial termina mezclando conspiraciones, cultos extraños y elementos sobrenaturales que transforman por completo el tono de la historia. Lo más sorprendente de este juego es que aparece 2 años antes de GTA 3 y en ese momento ya proponía recorrer barrios enteros en 3 dimensiones, conducir autos, intervenir en emergencias, ayudar ciudadanos y participar en misiones que estaban distribuidas por la ciudad simulando algún tipo de vida propia, ¿no? Hoy puede parecer normal, pero en 1999 era una apuesta muy grande. Esa ambición fue el mayor problema que tuvo. La cámara no siempre cooperaba con el personaje, los controles podían resultar incómodos, era difícil de aprender a incorporarlos como de manera más intuitiva, porque después los demás videojuegos no eran así, eran distintos. Y algunas ideas superaban claramente la capacidad tecnológica de la época, por supuesto, pero aún con sus limitaciones se sentía como algo que condensaba una atmósfera sombría y a la vez albergaba un vistazo del futuro, ¿no? Nunca terminó de desaparecer del todo este videojuego, es muy recordado por los fans que lo han querido, no ha sido tan reconocido, lamentablemente. He tenido la oportunidad de tenerlo en algún momento y me acuerdo que me había impactado mucho la portada, ¿no? Que me lo regalaron para una ocasión especial, para una ocasión festiva, creo que era Navidad o época de Reyes. Yo era muy chico en ese momento y nunca había jugado un juego así en mi vida. Nunca había podido pensar un juego por fuera de los márgenes, ¿no? Como siempre los videojuegos estaban en escenarios muy limitados, uno podía moverse de manera muy acotada.
Este juego particularmente pertenece al género de los beat 'em up, que sería un personaje contra el mundo, digamos, un personaje que sale y lucha cuerpo a cuerpo con otros personajes. Entonces tiene esa particularidad de no moverse en un escenario muy encasillado, sino que permitía cierta libertad. Igual esa libertad, por supuesto que estaba adecuada a las limitaciones tecnológicas de la época, pero era bastante. Entonces nunca había tenido uno la libertad de manipular a un personaje de esa manera, ¿no? En algún momento, leyendo un libro sobre por qué son importantes los videojuegos para pensar y para concebir nuevas maneras de imaginar la política, es porque se ha cambiado mucho la percepción respecto a qué eran los videojuegos antes, ¿no? Antes se tendía a pensar que un videojuego era algo que te aislaba y que te evitaba tener contacto con el mundo. Lo que no se terminaba de concebir es que así como la literatura contiene mundos, así como el cine contiene mundos, así como la música contiene universos que crean los artistas, la industria del videojuego es un arte en sí mismo, ¿no? La capacidad creativa de los desarrolladores, la música que se encomienda a un artista para que se revista a todo lo que es la historia del videojuego, ¿no? Las elecciones que se utilizan siempre son artísticas y bueno, se incorpora por supuesto todo lo que tiene que ver con la técnica de los programadores y todo lo que involucra eso, pero la particularidad artística de algunos videojuegos me interesa como para traer aquí, ¿no? en esta serie de videos que voy haciendo. Es un videojuego que lo he querido mucho, que me ha marcado en relación a una manera de concebir incluso lo nocturno. Digo, hay una atmósfera que transmite el videojuego que es muy particular porque el videojuego no tiene música. Por lo general no tiene música. Es un videojuego en donde uno va caminando y escucha los pasos, escucha el viento, los papeles que vuelan, los autos que pasan, la gente que habla, pero no tiene música, salvo cuando uno se sube a un auto y maneja a toda velocidad o empieza a correr. Ahí se incorpora un drum and bass. Pero no está presente la música, ¿no? No hay una sobreestimulación, es uno conviviendo con esa noche y con esa ciudad donde el crimen está muy a la vista, ¿no? Y esa pequeño espacio solitario que permite el videojuego era lo que a mí me daba como cierta paz. Es como que podía meterme ahí y estar en un... Creo que podría ser un backroom, si estoy usando bien el término, porque había un momento en donde el juego un poco... claro, no estaba... era muy adelantado para la época, pero le faltaba corregir algunas cosas. Entonces vos podías pasar a un backroom, digamos, si forzabas demasiado la textura de algunas partes, sobre todo de la comisaría, de la comisaría, claro, donde estaba la policía. Y a mí me daba cierta tranquilidad irme a ese lugar. No sé cómo explicarlo, pero es como un lugar al que solo puedes ir en ese estado de virtualidad. Y creo que eso es lo que me ha generado siempre el juego. No, me ha costado reconstruirlo porque durante mucho tiempo le restaba importancia a las cosas a las que uno jugaba cuando era más chico, que uno veía o tenía presente en cuanto a cultura pop. Pero cada vez lo pienso más al juego y cada vez me hace sentir que hay algo ahí que no ha tenido el desarrollo que merece. Es un juego que ha quedado muy olvidado por la industria, por lo general, y no se le da el reconocimiento que debería. Y lo lamento mucho, me encantaría. Hay una página, hay un canal de YouTube donde han subido los gameplay del juego. Entonces uno lo puede ver ahí como si estuviera jugándolo y la verdad que está muy bien rescatado, ahí bien preservada esa idea. Entiendo que el desarrollador
En algún momento uno de los desarrolladores publicó el código para que quede a disposición de cualquier persona y que eso quede conservado. Así que también se ha hecho ahí como algún tipo de justicia, imagino, para que en el futuro por lo menos ese juego perdure y se pueda volver a ver, ¿no? Y ver qué significados pueden tener en el futuro si se logra rescatarlos en cuanto a su contribución a la capacidad de imaginar. Siento que eso es lo que más me queda, como una textura, una música, una historia y sobre todo la atmósfera, que es lo que más valoro del juego, digamos, ¿no? No podría decir que los gráficos eran... A mucha gente no le gustan los gráficos del videojuego, a mí me parecen maravillosos, pero porque siento que esa estética tan rústica que tienen es lo que hace que justamente el juego tenga como un peso, ¿no? No se ve como algo liviano, digitalmente liviano, se ve como algo que tiene como materialidad. Eso es lo que me gusta. Así que, bueno, videojuego maravilloso, Urban Chaos. Si no lo han jugado, no sé dónde se lo podrá conseguir. Nunca más lo conseguí. Tengo, como decía, el CD, pero nunca me he puesto a ver si hay emuladores al respecto. Pero debería en algún momento. Bueno, este ha sido estas van a ser como cápsulas pequeñas de cosas que voy encontrando dentro de mí. Chao.